Perfecto. Y ahora sí, les voy a compartir. Permítanme un momento. Perdón. Ahora sí. Muy bien, vamos a continuar entonces con el análisis o el estudio de los cánticos, ¿sí? Y en esta ocasión vamos a analizar el cántico de Zacarías. Para ello vamos a tener nuestra Biblia abierta en Lucas 1, del 68 al 79. ¿Sí? Lucas 1, del 68 al 79. Muy bien. Voy a leer para ustedes en este momento el cántico de corrido y luego, conforme vayamos analizando el cántico, pues vamos a ir yendo por secciones con las cuales me van a ayudar. Alabado sea el Señor y Dios de Israel, que ha venido a dedicarse para redimir a su pueblo, y levantó un poderoso Salvador, descendiente de su siervo David, conforme lo había prometido por medio de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y nos protegería de todos los que nos odian, para mostrar misericordia a nuestros antepasados y recordar la alianza que hizo con ellos y el compromiso que juró a nuestro padre Abraham, de librarnos y rescatarnos de las manos de nuestros enemigos, para que nos dediquemos a servirle sin miedo, que vivamos en su presencia en santidad, practicando la justicia todos los días de nuestras vidas. Pero tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante para preparar el camino del Señor, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la profunda misericordia que tuvo Dios con nosotros, nos visitará como el sol de un nuevo día, para iluminar a los que están en oscuridad y en peligro de muerte, y para enderezar nuestros caminos hacia el sendero de la paz. Muy bien, vamos a ver entonces qué riquezas podemos rescatar de este cántico, pero previo vamos a ver los antecedentes que llevaron a que se diera este momento en que Zacarías pronunció esto o pronunció esta, se dice que es una bendición y una proclamación del precursor. Aquí hay como dos secciones en este cántico, ¿no? Pero bueno, ya las vamos a analizar en detalle, pero primero pues veamos cuáles fueron esos antecedentes que llevaron a este momento, ¿sí? Entonces, retrocediendo un poquito, ahí en Lucas 1, permítanme solo un momento, voy a abrir yo también aquí Lucas para poder ir leyendo con ustedes. Y entonces, en Lucas 1, el Evangelio presenta justamente a este personaje, a Zacarías. Zacarías era un sacerdote y su esposa Isabel. ¿Y en qué momento Zacarías estaba en este papel o fungiendo como tal, como sacerdote? Pues se dice que fue en el tiempo de Herodes el Grande. Y así lo dice el texto de Lucas, ¿sí? Entonces vamos a ir a Lucas 1 mismo, pero vamos a retroceder un poco en sus versículos. Vamos a ir Lucas 1, quien lo tenga ahí, y que me ayude con el versículo del 5 al 7. Lucas 1, versículo del 5 al 7. ¿Qué nos dice? Vamos a ¿Puedo ir. leer, profe Yuri? Sí, por favor, gracias. Ya. Dice la palabra del Señor. Mientras gobernaba Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, que pertenecía al grupo del sacerdote Abías. Su esposa se llamaba Elizabeth y era descendiente de Aarón. Zacarías y Elizabeth tenían una conducta intachable delante de Dios y cumplían con todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ellos no tenían hijos,
debido a que Elizabeth era estéril y ambos eran ancianos. Perfecto, muchas gracias, hermana Luz. Entonces, sí, ¿no? Aquí ya nos muestra cómo se presentan estas figuras. Estaba el tiempo del gran Herodes y es muy bonito cómo el texto reconoce el papel de estos personajes en primera instancia de Zacarías y de su esposa, ¿no? Y les dice que tenían ambos, porque a veces por lo general se reconoce a veces el papel del sacerdote, ¿no? Del principal, ¿no es cierto? Pero en este caso es interesante que los reconoce a ambos. Reconoce a Zacarías como un sacerdote, pero también reconoce a su esposa Isabel y les dice, ambos tenían una conducta intachable. Imagínense, que digan que alguien tenga una conducta intachable delante del Señor, era porque realmente estas personas tenían un testimonio bueno, un testimonio que era agradable, ¿no? Y entonces, pero es interesante también, ¿no? Ver esta parte de cómo lo menciona el texto, porque uno diría, bueno, tiene una conducta de esta magnitud delante del Señor, reconocidos, ¿no? Entonces deberían de tener su favor. Pero hay algo interesante que pasa con Isabel, ¿sí? Con su esposa. Su esposa era estéril, ¿no? Y si vamos a aquel tiempo que una mujer sea estéril, era un gran peso social, ¿sí? Era juzgada, era criticada, era incluso, hay quienes veían que una mujer sea estéril como algún tipo de pecado o de maldición, pero el texto dice, Zacarías y su esposa tenían una conducta intachable, ¿no es cierto? Delante de Dios. Y eso es lo bonito, ¿no? Cumplían sus mandamientos, dice el texto, y ordenanzas del Señor. Pero ellos no tenían hijos, ¿no? Resalta el hecho este, tenía, todo estaba perfecto, de alguna manera, acorde al contexto, ¿no? Pero había esta situación. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede con esta pareja en particular? Entonces, Zacarías, mientras tenía su oficio, ¿no? Mientras estaba oficiando en el templo, dice que el ángel del Señor se le presentó y dentro de esa presencia del acontecimiento que se dio ahí, se quedó sin habla. Les voy a leer qué fue lo que pasó. Como es un poquito extenso, se los voy a leer yo, ¿ok? Dice, ¿no es cierto? Sucedió que cuando Zacarías estaba ofreciendo el oficio del sacerdocio en el turno que le correspondía a su grupo delante de Dios, según la costumbre sacerdotal, él fue sorteado entre los demás compañeros de su grupo para entrar al santuario del Señor y ofrecer el incienso. Las personas reunidas estaban orando afuera, justo a la hora de la ofrenda del incienso. De repente, un ángel del Señor apareció de pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías al verlo se asombró y tuvo mucho miedo. Imagínense tal impresión, ¿no? El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, porque tu oración fue escuchada por Dios. Tu esposa Elizabeth concebirá un hijo tuyo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y muchos se regocijarán por el nacimiento de este niño, porque él será muy importante ante los ojos del Señor. No beberá vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y hará que muchos de los israelitas se conviertan al Señor su Dios. Juan irá adelante preparando el camino del Señor con el mismo poder espiritual que Elías, con el propósito de reconciliar a los padres con los hijos y a los desobedientes con la sabiduría de los justos, con el fin de preparar para el Señor un pueblo completamente dispuesto. Zacarías dijo al ángel, esto no tiene sentido para mí, porque mi esposa y yo somos ancianos. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, siempre estoy en la presencia de Dios y fui enviado para anunciarte estas buenas noticias. Ahora quedarás mudo por no creer en mis palabras y no podrás hablar hasta que nazca tu hijo Juan, pero todo se cumplirá exactamente como te dije en el tiempo de Dios. ¿No es cierto? Imagínense toda esta escena, ¿no? Imagínense usted, vamos a ponerlo como algo cotidiano.
Usted se levanta en su día, dice, bueno, hoy es día de limpieza, se alista, está todo puliendo todo lo que representa, y de repente se le aparece un ángel. De primera instancia, qué sorpresa para este hombre, ¿no? Se le aparece el ángel y le empieza a decir, ¿sabes qué, Zacarías? Vas a tener un hijo. Y tu hijo, y no va a ser, no, bueno, vas a tener un hijo ya para que no sean, quizás alguien los criticaba o los tachaba de alguna manera, ¿no? ¿Quién sabe por el contexto en el que estaba? Pero no solo le dice eso, sino que le dice, ¿sabes qué? Tu hijo va a ser el precursor del Mesías. Tu hijo va a ser reconocido por las acciones que va a hacer y va a ser tal el impacto de lo que haga la presencia de tu hijo, que va a ser lleno del Espíritu Santo desde su vientre, ¿no? Y va a ser alguien que con sus palabras y de la forma en que vaya preparando el camino, va a reconciliar a la gente con su Dios. Entonces, tal cosa, asimilar a Zacarías a la edad que tenía, uno, quiere tener un hijo. Dos, que este hijo desde ya iba a ser lleno por el Espíritu de Dios. Tres, que su hijo iba a ser ese que a través de vivir en esa convivencia con el Espíritu, en ese relacionamiento con el Señor, iba a lograr que la gente se reconciliara. Entonces, ante semejante sorpresa, no dice el texto que se desmayó, pero yo imagino que si a alguno de nosotros nos pasa eso, hasta nos hubiéramos desmayado, pero no se desmayó, pero se atrevió a cuestionar, porque sí, tal impacto, tal noticia se atrevió a cuestionar, ¿no? Entonces, pero el ángel me dijo, ¿está bien? ¿No me crees? Entonces va a pasar esto, ¿no? Entonces dice, vas a enmudecer. Incluso es bonito porque hasta le dieron el nombre de su hijo, ¿no? Vas a enmudecer y vas a ver cómo se va a cumplir cada cosa que te he dicho, ¿no? Entonces, hay por andar reclamando, a veces nos pasa, a veces también somos como Zacarías, que nos dicen las cosas, pero de verdad va a ser así, ¿no? Ahí, entonces, un tip, no preguntar a veces quizás, para que no nos dejen mudos. Entonces, vemos esta escena, ¿no? Un hombre intachable junto a su esposa, ambos personas intachables. Había esta situación en cuanto a poder tener hijos, se presenta el ángel y les da una noticia maravillosa a Zacarías, ¿no? Entonces, posterior a esto, ¿no? Se dio el embarazo, el estado de embarazo de Isabel. Ya a los 6 meses, ¿sí? Aquí viene un enlace justamente con la clase anterior que tuvieron, un enlace con que a los 6 meses le fue anunciado a María que concebiría al Hijo de Dios, ¿no es cierto? Le anunciaron. Y entonces, ahí en ese momento en que a María también le anuncian que iba a ser la madre del Salvador, pues también le indican, ¿sabes qué? Tu prima está también en estado de embarazo. ¿Y qué sucede? Sucede que entonces María va a visitar a Isabel y ahí es cuando ustedes ya analizaron con Esther el Magnificat, ¿no es cierto? Se da todo este momento maravilloso en el encuentro de ellos y cómo el espíritu, me parece a mí muy bonito, cómo el espíritu se reconoce entre los vientres, ¿no? Cómo saltaron ambos de emoción, me parece una escena muy bonita, ver cómo se reconoció ahí el espíritu entre ambos, ¿no? Entonces, bueno, se da toda la situación del Magnificat, no les voy a tomar lección, yo sé que aprendieron muy bien y seguimos, ¿no? Seguimos con lo que ocurrió, ¿no es cierto? Se cumplió el tiempo, se cumplió el tiempo e Isabel dio a luz un hijo, ¿no? El cual luego de 8 días lo llevaron a circuncidarlo. Y aquí si me van a ayudar, seguimos en Lucas 1. Vamos a los versículos 57 al 63. 57 al 63. Entonces, si alguien lo tiene ahí, por favor me ayuda. Lucas 1, del 57 al 63. Si alguien ya lo... Lucas 1 del 57 al Por 63. favor, pastor. A Elizabeth se le cumplió el tiempo de embarazo y dio a luz a un hijo. Los vecinos y los parientes de Elizabeth, cuando escucharon que Dios, por su infinita misericordia, le había bendecido, compartieron su alegría junto con ella.
A los 8 días de su nacimiento fueron al templo para circuncidar al niño y le querían poner como nombre el de Zacarías, su padre. Pero su madre se opuso y dijo, el niño no se llamará Zacarías, va a llamarse Juan. Y le dijeron a ella, pero no hay nadie en tu familia con este nombre. Entonces le preguntaron a Zacarías por medio de señas qué nombre le gustaría ponerle a su hijo. Él pidió una tablilla y escribió que el nombre del niño sería Juan y todos se asombraron. Ok, gracias. Entonces, aconteció todo esto, ¿no? Se cumplió el tiempo y como era costumbre, ¿no? Bueno, y sigue siendo una costumbre de estos tiempos, ¿no? Al hijo o a la hija ponerle el nombre del padre, ¿no? El ponerle para que como que continúe el nombre, ¿no es cierto? Pero Zacarías, dentro de todo ese tiempo viviendo sin habla, por haber refutado al ángel, ¿no? E Isabel, sabiendo que todo esto que estaba aconteciendo era respuesta de parte de Dios y que ya le había sido dado un nombre a su hijo, ¿no? Entonces, aunque el pueblo insistió en ello, dijo, no, se va a llamar Juan. ¿Y qué pasó? Justamente ese momento en que Zacarías a través de señas, o a través de la tablilla, perdón, escribió el nombre del niño, ¿sí? Acontece que se suelta la lengua, dice el texto. Voy a continuar. Inmediatamente Zacarías recuperó su habla y empezó a decir palabras de alabanza a Dios. Todos se sorprendieron y en toda la región montañosa de Judea se comentaba todas estas cosas. Todas las personas que escucharon lo sucedido lo guardaban en sus corazones y decían, ¿quién será este niño? Porque ciertamente la protección y el poder de Dios está con él. Entonces, aún antes de que Zacarías dijera el cántico, ya la presencia, vamos a verlo así, o ya este mover de Dios se dio en las personas, al ver cómo Zacarías soltó su lengua, ¿no? Prácticamente en 9 meses este ser humano no pudo pronunciar una palabra. Sabían que era un sacerdote entregado a Dios, sabían que algo había ocurrido en ese momento cuando él estaba oficiando el servicio. Y entonces cuando él pudo afirmar, porque de alguna manera fue una afirmación de Zacarías esto, de que el poder de Dios se está manifestando ahí, pudo sentirse, como dicen, todos los corazones, ¿no? Lo guardaron en sus corazones y se preguntaron y pudieron identificar que lo que estaba aconteciendo en ese momento era una muestra de la protección y el poder de Dios, ¿no? Estos dos términos son interesantes porque justamente el cántico de Zacarías que continúa muestra esas dos cosas como puntos importantes, la protección y el poder de Dios. Vamos a ver por qué. Y entonces Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó a través de un cántico. Este cántico, sí, también tiene su nombre en particular. Este cántico lo conocen como el cántico Benedictus. ¿Sí? Este cántico se lo conoce como el cántico Benedictus. ¿Por qué? Porque inicia justamente con una alabanza, con una bendición, con un dar gracias, ¿no? Entonces, por esta forma en que inicia el cántico, se lo conoce como Benedictus. Y es un canto que en su esencia da gracias a Dios por esa presencia salvífica. ¿Sí? Da gracias a Dios porque aún a través del nacimiento de Juan se iba ya a preparar ese camino, ¿sí? Para la llegada del Salvador tan esperado que tenían en aquel tiempo. Entonces, este cántico es conocido como Benedictus. Y aquí entonces vamos a ir al cántico en concreto. Perdón, vamos a ir primero a las generalidades del cántico. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos tomar de manera general, analizándolo en su manera global, a este cántico? El tema central, estamos aquí, hablamos de la misericordia de Dios, su fidelidad a la alianza que ya había establecido, ¿no? Como les decía, muestra la protección, muestra esa providencia de Dios, muestra ese poder de Dios, ¿no? Que se manifiesta en esta misericordia y en esta fidelidad a la alianza que ya tenía con su pueblo, de que iba a llegar el momento de su salvación. Y entonces, perdón, este cántico está colmado, vamos a verlo, de referencias,
sobre la esperanza que tenía Israel. Israel anhelaba al Mesías. Estaban a la espera de ese Salvador que iba a transformar esa realidad de opresión en la que vivían, ¿no? Entonces refleja justamente eso, esa esperanza, ¿no? Como dice aquí, presenta los anhelos más profundos del pueblo de Israel. Y si lo traemos a nuestro tiempo y lo vemos dentro de toda esta experiencia que ya hemos tenido de convicción de fe en El Salvador, pues también muestra ese profundo anhelo que también nosotros tenemos en este tiempo, ¿no? De que esa presencia, de que ese Salvador siga haciéndose vigente en nuestro tiempo, ¿no? Y nos esforzamos por cada día que sea así. Muestra esa fe, ¿sí? Que se ha visto a través de los diferentes acontecimientos de la historia que nos muestra la Biblia, que aún nosotros podemos decir a través de nuestra experiencia y las diferentes situaciones que hemos vivido. Y obviamente también, como les digo, es un benedictus porque expresa un agradecimiento a esa salvación tan anhelada que se estaba haciendo presente a través de ese momento que estaban viviendo. Entonces, vemos aquí todo lo que engloba. Protección, como les decía, el poder de Dios, misericordia, fidelidad, esperanza, agradecimiento. Entonces hay un conglomerado de situaciones que abarcan este cántico, pero todas van relacionadas justamente a ese evento salvífico que ya se estaba haciendo evidente. ¿Sí? Todas van relacionadas a ese evento salvífico que ya se estaba haciendo presente para este pueblo. Se podría decir que ya esa esperanza que, vamos a decirlo así, vivía constantemente en sus corazones, la estaban viendo ya reflejada en estos actos que estaban aconteciendo. Y entonces, como les decía, el cántico tiene dos partes divididas, ¿sí? Y aquí es donde vamos a tener ahí listo nuestro texto. La primera parte es desde el versículo 68 al 75. 68 al 75. Pero en un momento voy a hacer esto un poquito más pequeño para poder ver. Listo. Entonces, esta sección, ¿sí? Es la alabanza, es la acción de gracias. ¿Sí? Esta sección conocida como la alabanza o la acción de gracias en cuanto a qué? Al Salvador del pueblo. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste esto de la acción de gracias, la bendición que se da en esta sección? De manera general, ¿sí? Siempre cuando hablamos de bendiciones, hablamos de que es Dios quien nos bendice a nosotros, ¿cierto? Hablamos de que es Dios quien nos da como dice aquí, esa donación de vida, ¿sí? Y que nos da esa gracia que no merecemos, ¿no es cierto? Entonces recibimos paz, recibimos abundancia, recibimos bienestar, recibimos salud, en todos los conceptos. Entonces, generalmente consideramos esa bendición como lo que viene de Dios para nosotros, su creación, ¿sí? En muestra de ese amor inmerecido que nos tiene, en muestra de ese amor sacrificial que nos muestra día a día, ¿no? Pero ¿qué sucede en este canto? ¿Qué se refiere cuando se habla de una bendición de parte del ser humano para Dios? Estas palabras de bendición o de alabanza se dan en un sentido de agradecimiento, de reconocimiento. ¿Sí? Bendecimos a Dios con nuestra boca porque reconocemos esa generosidad que hemos recibido, justamente esa paz, ese cuidado, ese amor, no esa prosperidad que recibimos de parte de Dios, pues la reconocemos y lo bendecimos. Es una forma de darle gracias por esa generosidad que tenemos, ¿no? De una manera, por decirlo así, de ser recíprocos ante. Y entonces, en esta sección, Zacarías expresa ese agradecimiento. ¿Y justamente a qué? Esta bendición de Zacarías responde a esa espera de liberación. Como les digo, se vivía en un momento de gran opresión, de gran aflicción, ¿no? Donde quizás no podían o tenían
ciertas situaciones que no les permitían sentirse bien, sentirse libres dentro de donde se encontraban y entonces anhelaban ese Mesías que llegara a ser justicia. Y entonces Zacarías en este canto reconoce eso, reconoce, como dice aquí, esa liberación mesiánica que estaba por cumplirse. El Salvador descendiente de David llegará. ¿Y qué nos dice los primeros dos versículos de este cántico? El 68 y el 69. Alguien que lo comparta, que lo lea, por favor. ¿Cuál le leo, Yori? Por favor, el versículos del mismo primero de Lucas, versículos 68 y 69. Ah, lo busca, lo que pasa es que estoy con poca batería todavía. Por favor. A ver. Ah, Lucas Lucas, 1, 68, perdón, 68 y 69. ya estoy ingresando. Gracias. Esto de la luz nos tiene fregados. Ya. A ver, dice. Oh, no, ¿por qué no salió bien? Lucas 1. A ver, 68. Ay, No, ya que no. por No, favor, échale, sí. échale. Lo ya que yo voy a echar la parte. Ok, no, está algo mal en mi teléfono. Si puede ¿Se alguien lo leo? ayudar. No se preocupe. No. Por favor. Muchas gracias. ¿Se la leo? Ok. Sí, por favor, gracias. 68 y 69. Sí. Leemos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Perfecto, gracias, muy amable hermana Dina. Ok. Y entonces miren aquí, ¿no es cierto? Viene y hay ese reconocimiento, porque tenemos que tener en cuenta algo, ¿sí? Eh, esta concepción mesiánica que se tenía en este entonces debía tener ciertas características y quizás uno de estas indicaciones o características que esperaban de ese Mesías era justamente alguien que descendiera de David. ¿No? De esta figura davídica que tuviera toda esta situación de una jerarquía, que tuviera toda esta situación de ser un guerrero, un canal político y todo lo demás, ¿no? Entonces se tenía esta idea y se tenía esta referencia de David y de todo lo que había logrado durante su reinado, ¿no? Entonces tenían esta línea, era lo que se anhelaba y por eso lo anuncia de esta manera Zacarías. Inicia este cántico bendiciendo, dando gracias a Dios, porque justamente a través de ese descendiente de David estaba llegando, como bien dice, la redención del pueblo, ¿no? Esa redención que iba a ser anunciada por Juan. ¿Sí? Porque dice aquí, conforme, continúo yo con el 70, conforme lo había prometido por medio de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y nos protegería de todos los que nos odian. Describe la salvación que trae Jesús con todos esos acontecimientos históricos, justamente como dicen los profetas, los anuncios y todo lo que se le atribuía a este Mesías que iba a llegar a redimir al pueblo. ¿Y qué más dice en relación a esto? No dice, continúa. Y el compromiso que juró a nuestro padre, a Abraham, de liberarnos y rescatarnos de las manos de nuestros enemigos para que nos dediquemos a servirle sin miedo. Entonces, se va a dar este acto de liberación. Se da todo este relacionamiento de las promesas que ya habían sido dadas, por eso dice que también aquí muestra la fidelidad de Dios. ¿Sí? Muestra esa fidelidad de Dios. Y además de ello, muestra cómo los va a liberar de esa opresión que tienen, porque van a tener, como dice el texto, una vida sin temor. ¿Sí? Entonces, por estas situaciones
se va dando esta bendición, este dar gracias o esta alabanza a Dios. Además, presenta, y es muy bonito lo que es el siguiente, alguien que lo tenga ahí listo, el versículo 75, toda esta situación que se va a dar, si todo este acontecer del descendiente que va a llegar, de este proceso de anunciación que está haciendo el cumplimiento de las promesas, ¿sí? Va a tener un efecto, esa liberación, ese poder vivir sin temor, ese poder sentirse libre, va a tener un efecto. ¿Y cuál es ese efecto? ¿Qué dice el versículo 75? Que no tenga ahí, por favor. Primera de Lucas, versículo 75. Dice, en Primera de Lucas, versículo 75, Por que favor. vivamos en su presencia en santidad, practicando la justicia todos los días de nuestra vida. Imagínense, esa liberación va a permitir que se viva en la presencia de Dios, en santidad, practicando ¿qué? La justicia todos los días. Esa liberación que tanto se anhelaba, ¿sí? Iba a traer ese poder convivir los unos con los otros, ¿sí? Y poder tener una armonía dentro de la convivencia, ¿no? De poder reconocerse, de poder reconocer la presencia de Dios en otros y continuar en esta contemplancia del Señor, en su día a día, pero viviendo con justicia, viviendo con armonía. Ese era el anhelo que se tenía y eso era lo que tanto estaban buscando, lo que obviamente día a día se esforzaban por hacer, pero sentían que esa presencia, que esa llegada del Mesías iba a concretar esto, el poder vivir en la presencia del Señor y practicar la justicia, ¿sí? Y practicar la justicia. Entonces, hasta aquí la primera parte de este cántico, que continúa con los siguientes versículos que son del 76 al 79. Y es interesante, ¿sí? Es interesante porque Zacarías obviamente estaba viviendo un acontecimiento trascendente en su existencia, ¿sí? Estaba recibiendo a su hijo, no lo estaba reconociendo como tal, pero él no pudo quizás haber iniciado el cántico alabando el gozo de su hijo, alabando a Juan, pero no. Él empezó con este reconocimiento del poder de Dios, del cumplimiento de su fidelidad, y luego, para cerrar esto, hace mención de cuál va a ser esa situación, cuál va a ser ese papel relevante de su hijo, que ya le había sido anunciado por el ángel, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Porque cada padre cuando va a recibir a su hijo, lo primero es el baby shower antes de que nazca, luego es la fiesta de cuando nace y luego, y todo en relación al nuevo naciente, ¿no es cierto? Pero es momento aquí cómo se da primeramente ese reconocimiento de Dios, de lo que está haciendo, y luego continúa, no es que deja de fuera, también muestra cuál va a ser esa situación, cuál va a ser ese momento en que su hijo va a ser presencia y por qué justamente se dio de esta manera todo el acontecer del nacimiento de Juan. ¿Y qué resulta? Que como presenta aquí a Juan, ¿sí? Lo presenta justamente como ese precursor, ese que va a dar paso a la anunciación de la llegada del Mesías, ¿no? Y obviamente muestra cuál va a ser su misión, una misión que ya había sido asignada para Juan, ¿no? Presenta a Juan como el precursor del Mesías. Quien tenga ahí, por favor, vamos a leer el 77 y, perdón, el 76 y el 77. ¿Qué nos dice? 76 y 77. Primera de Juan, versículo 76. Pero tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante para preparar el camino del Señor, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Ok. Imagínense, entonces aquí ya se muestra cuál va a ser la función, vamos a decirlo así, de Juan en este momento. Entonces, pero tu niño, refiriéndose a Juan, tú vas a ser reconocido como profeta, ¿no? Vas a preparar ese camino, vas a presentar la salvación al pueblo,
¿sí? Para que puedan ser redimidos. Este Juan, ¿sí? Este Juan era quien iba a instruir al pueblo, al preparar los corazones del pueblo justamente para recibir al Mesías. Su papel era crucial, ¿no? Su papel era crucial en la historia de la salvación. Y se regresa nuevamente luego de hacer este reconocimiento de, aunque son en estos versículos, ese reconocimiento tan importante de Juan y en su misión a la que fue llamado, ¿sí? Se destaca la admiración por la persona y obra de Jesús Mesías. Y es muy bonito en este versículo como dice, el sol que nace de lo alto, o ese sol naciente. ¿Qué dicen los versículos 78 y 79? Continúo, Yuricita, entonces. Sí, por favor. Por la profunda misericordia que tuvo Dios por nosotros, nos visitará como el sol de un nuevo día, para iluminar a los que están en oscuridad y en peligro de muerte, y para enderezar nuestros caminos hacia el sendero de la paz. Qué ¿Sí? bonito. Que sí, muy, muy bonito. Es muy bonito porque imagínense cómo hace Juan a través, obviamente inspirado por el Espíritu, cómo hace la presentación de este Mesías, ¿no? Dice, no es que solo va a aparecer, él va a ser, es el sol de la mañana, ¿no? Y si pensamos, es justamente ese nuevo día, ¿sí? Va a ser ese que va a iluminar la oscuridad de todos. Va a ser ese que va a alumbrar el camino para alejarnos justamente de esos peligros de muerte, como dice el texto, ¿no? Y ir por un sendero de paz. ¿Sí? Entonces, como nos damos cuenta, hay una alabanza profunda al Señor, un agradecimiento profundo, una recuperación de esperanza que nos muestra este texto, muestra todo este papel tan fundante de Juan y aún cierra, ¿sí? Con aquello que el Mesías representa. Representa un momento nuevo, un momento de transformación, un momento de recuperación de esperanza para este pueblo, ¿no? Y obviamente esta sección muestra un énfasis porque hay una nueva alianza. A partir de Cristo hay una nueva alianza que se da para el pueblo, hay un nuevo momento de reconciliación, hay un nuevo momento de ese encuentro de la creación con su creador. Entonces se forma o se da este momento de que dicen, hay un nuevo pacto, así como hubo un pacto con Abraham, ¿no? Hay un nuevo pacto ahora que se está formando ya. Y entonces, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos reflexionar acerca de este momento de que se suelta la lengua de Zacarías, pero dice palabras tan profundas, ¿no? Y rescatando algunas enseñanzas que podemos tener del texto, pues obviamente resalta que esa misericordia divina. ¿Sí? Porque dice el texto, tú lo anunciaste por los profetas, tú presentaste un pacto con Abraham y se mantiene fiel en sus pactos a lo largo de su historia. Iba a llegar Cristo, llegó Cristo, hizo toda una transformación para nosotros que la seguimos viviendo hasta hoy. Entonces sigue propagándose esa misericordia divina. ¿Sí? Y esa paz, ¿sí? No solamente es algo externo, sino algo también interno que se siente en los corazones, que se vive en los corazones. Y me gustó de ser precursores en la vida de fe, porque retomando esta parte, ¿no? Aunque lo dice tal vez en una corta sección de este cántico, lo que muestra acerca de Juan no es cualquier cosa. Se le está encomendando abrir el camino, preparar corazones, justamente para recibir esa presencia de Dios. Y si lo analizamos y lo vemos hacia nuestro ahora, cada uno de nosotros tenemos esa misión. Cuando nos acercamos a alguien, cuando le hablamos a alguien, o quizás cuando no hablamos, sino que nuestros actos reflejan esa presencia de Dios en nuestra vida, también somos precursores para preparar el corazón de alguien más para que reciba ese perdón que en algún momento recibimos. Entonces, imagínense cuán profundo fue ese acontecer. Si él no hubiera preparado el camino, nosotros no estuviéramos aquí tampoco.
¿no? Viéndolo de esa manera. Y también tenemos esa responsabilidad de ser precursores en la vida de fe de los que aún no conocen al Señor y también de los que conocen. Porque hay ocasiones en que nuestros corazones quizás se quebrantan, entre nuestros corazones se duelen y como que a veces nos alejamos un poco, pero necesitamos esos que estén ahí constantemente alentándonos, diciéndonos, hay un camino, hay esperanza, hay salvación, hay reconciliación, ¿no es cierto? Y justamente como decía Nerisita, qué bonito, ¿no? La luz de Cristo trae a las personas una nueva vida, ilumina el camino, ¿no es cierto? Los lleva por un sendero de paz. Nos brinda obviamente la salvación de Cristo, liberación del pecado, reconciliación con Dios y nos muestra también cómo Dios continúa actuando en la historia del ser humano. Dios no se detuvo en los momentos en que el texto nos relata, ¿no? Sino que nosotros somos una prueba viviente, por decirlo de alguna manera, de cómo esa presencia de Dios sigue moviéndose en la historia del ser humano. ¿Con el fin de qué? De seguir redimiendo a su pueblo, de seguir redimiendo a su creación. Y es así que entonces, considerando esto, podemos reflexionar lo siguiente. El cántico de Zacarías, en primera y obvia instancia, nos invita a recordar que la salvación de Dios es un acto de misericordia para todos. La salvación está dada para todos. Se presenta cada día para todos, para poder tomarla, para poder abrazarla y para poder vivirla, ¿no? Como decía el texto, poder vivir en santidad delante de Dios y poder vivir practicando justicia, ¿no es cierto? La luz de Cristo, como bien menciona el texto, viene a iluminar nuestras tinieblas personales y colectivas. Porque así como tenemos esos momentos de oscuridad personal, también tenemos momentos de oscuridad que vivimos como comunidad. Por ejemplo, y vamos a hacerlo en un ejemplo práctico. Cada uno de nosotros aquí tenemos nuestras dificultades, pero como sociedad, como país, centrándonos en Ecuador, estamos viviendo momentos de oscuridad y bueno, valga la redundancia, la luz aparte que se está yendo, ¿no? Pero hay momentos que estamos viviendo críticos como país. Entonces tenemos nuestras tinieblas personales y colectivas. Pero justamente esa luz de Cristo, ese momento en que cada mañana, a pesar de las circunstancias, nos levantamos, en que cada mañana podemos seguirle dando gracias por tener un día más de vida, nos ofrece ese perdón, nos ofrece esa paz personal y comunitaria para poder seguir esforzándonos cada día en vivir de manera correcta delante de Dios y en practicar su justicia. El sol naciente, o este sol de un nuevo día, como dice el texto, nos llama a mirarlo a Él como esa fuente de nuestra esperanza y de nuestra redención. Este cántico no es solo una alabanza por la acción de Dios en la historia, sino también un recordatorio para los creyentes de que el Señor siempre es fiel a sus promesas y que la salvación se realiza en Él y a través de Él. Recuerden que debemos tener un encuentro, no solo un encuentro, sí he escuchado de Dios, no, tener un encuentro íntimo con Dios, permitir que Él viva en nosotros, encarnar esa presencia de Cristo, ¿no? Entonces, es una salvación que se realiza en Él y a través de Él. El cántico nos hace un llamado a encarnar la adoración a Dios, ¿no? Justamente en esta búsqueda constante de su presencia, de vivir de una manera moral apropiada, adecuada. Aún hoy Jesucristo, y tomando referencia esto que habla de la luz, ¿no? Aún hoy Jesucristo por su resurrección sigue brillando sobre la oscuridad de la muerte. Y da inicio a nuestros días para llevarnos cada vez a la presencia de Dios. La luz de Cristo nos trae perdón, nos trae sanidad, justicia y constantemente nos guía en la construcción de ese reino. De ese reino que, como dice la palabra, ya está, ya llegó. Y tenemos la responsabilidad constante de seguirlo construyendo. ¿Sí? Justamente, ¿cómo?
relacionándolo con el día anterior, siendo precursores de la fe. El cántico de Zacarías nos invita obviamente a admirar y agradecer la obra de Dios en cada una de nuestras historias. Cada una de nuestras historias. Cada uno justamente este miércoles. Ayer fue miércoles, me tocó predicar en Semisur para la capilla de estudiantes y el tema era la bondad de Dios, ¿no? Entonces, y dentro de lo que yo trataba de reflexionar con los chicos, eh, el Salmo 34:8, si no estoy equivocada, dice, gustad y ved qué buena es gustad y ved la bondad del Señor, ¿no? Y serás dichoso. Y es interesante porque el salmista usa el gustad y ved, ¿no? Dice saborea, atrévete a probar esa bondad de Dios. Esa bondad de Dios que no solo se va a dar en los momentos que son agradables, que sí es la presencia de Dios también ahí, pero esa bondad de Dios que te va transformando y que te enseña a ver a Dios justamente en esos momentos críticos, cuando menos lo quieres ver, cuando saboreas a Dios, cuando realmente te conectas con Él, sabes y reconoces que a pesar de toda la dificultad, Dios ha estado presente en tu vida, ¿no? Entonces eso, poder reconocer, admirar las cosas que Dios ha hecho con nosotros, porque ya no somos esa persona que fuimos hace mucho tiempo. Y si vemos todo el proceso que hemos vivido, dentro de todas las situaciones de vida que hemos pasado, hemos tenido una transformación de Dios. Y hemos avanzado justamente ¿por qué? Porque esa obra de Dios se está dando en cada uno de nosotros día a día. No debemos reconocer esa bondad, debemos, como decía el texto, debemos gustar de esa bondad, debemos ver esa bondad de Dios. ¿Para qué? Para ser dichosos, justamente para en algún momento hacer un cántico o nuestra oración de cada día o nuestro caminar diario reconociendo cómo hubo un momento en que un niño al cual le denominaron desde su nacimiento Juan pudo traer y empezar, ¿no? Esa obra, pudo hacer ese inicio, por decirlo así, abriendo el camino, disponiendo corazones para la llegada del Salvador, que aún hoy, cada día, nos sigue redimiendo, que aún hoy, cada día, nos sigue salvando. Juan 1:4 dice, en Cristo estaba la vida plena. Esta vida es la luz de la humanidad. ¿No? Y Zacarías nos llama, creo que también a eso. Seamos precursores de fe. Eso fue lo que quizás a mí más me llegó de esto, porque seamos precursores de fe. Seamos quienes llevemos ese mecherito para encender esa luz que tantos necesitan ahora que se ha encendido. Dispongamos en nuestros corazones eso. Vivir en justicia es eso también. Reconocer la oscuridad del otro y decirle, ¿sabes qué? Compartamos esta luz. Empecemos a transmitir esa fe tan necesaria en este tiempo que estamos viviendo. Y podamos cada día, quizá cantemos feo, no lo sé, yo canto feo, pero que cada día nuestra vida sea un cántico también. Que cada día nuestros accionares vayan demostrando que estamos ahí esforzándonos por preparar el camino para que el mensaje de salvación y redención siga dándose para todos. ¿Sí? Muy bien, voy a dejar de compartir y voy a una pausa para dialogar un poquito.